Ya. Buenos días, mi nombre es Carla Rocío Fernández Rivero. Sean bienvenidos a mi predefensa para optar al título de licenciatura en Ingeniería Ambiental. Tema: defender reciclado de los residuos sólidos como medio de vida en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A continuación, les daré a conocer el temario del cómo se desarrollará la presentación. En la primera parte vamos a ver lo que es la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis y el alcance. En la segunda parte veremos todo lo relacionado con el plan de trabajo de investigación. Ya en la tercera empezaremos a ver lo que son cálculos estadísticos, como el error de muestreo, intervalos de confianza, tamaño de la muestra. Ya en lo que es la parte 4, 5 y 6, vamos a ver las frecuencias que han sido agrupadas según sus similitudes en los datos. En la parte 4, las características de la microempresa familiar. En la parte 5, la frecuencia, antigüedad y tiempos. Ya en la parte 6 veremos las características del proceso del reciclaje. En la parte 7 y 8, los modelos de regresión, modelo lineal y modelo de respuesta cualitativa. Y para finalizar veremos lo que son las conclusiones. Como introducción, cabe mencionar que, como bien sabemos, el ser humano en su proceso de formación ha cambiado las formas de producir y consumir productos, de tal manera que cada vez la generación de los residuos se ha incrementado. Desde este momento, cabe mencionar que toda actividad relacionada con la producción y con el consumo tienen un rol fundamental en lo que es el desequilibrio ambiental. Es por eso que en el planteamiento del problema vemos necesario mencionar que el referente jurídico de nuestro país debe impulsar el cumplimiento de las leyes y normativas referidas a la gestión integral de residuos, así como también realizar su seguimiento. Por otro lado, vemos que existe un excesivo uso de artículos desechables hechos de plástico, que son contaminantes. Hay un poco involucramiento de gran parte de la ciudadanía con los temas ambientales, lo cual de cierta manera impide a que se generen nuevas conductas sostenibles en la sociedad. Hay un rechazo por parte de algunas personas al trabajo del reciclaje, que como bien sabemos el reciclaje coadyuva a disminuir la acumulación de los residuos, por tanto es importante. Y por último, mencionar que el comportamiento incontrolado de algunas personas que lleguen a contaminar, pues impide que los residuos ingresen a un ciclo de vida útil. Como objetivo general, tenemos que identificar los factores explicativos de las variaciones de los indicadores del aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos urbanos como como medio de ingreso económico por parte de las recicladoras. En otras palabras, mencionar que vamos a identificar aquellos elementos de las características que permiten que se dé este aprovechamiento por parte de estas personas. Como objetivo número 1, tenemos construir la tipología de los factores explicativos. Es decir, vamos a construir una base de datos que nos va a permitir explicar aquellos elementos que dan valor a este aprovechamiento. Objetivo número 2, tenemos lo que es la caracterización de los indicadores del aprovechamiento de los residuos sólidos. Y por último, vamos a proponer y aplicar una metodología de evaluación de impacto de los factores explicativos de los indicadores del aprovechamiento de los residuos. Es decir, proponer y aplicar un método de estudio que permita dar valor a este aprovechamiento que realizan las recicladoras. Como justificación tenemos 4 aspectos importantes. El primero de ellos vamos a ver la justificación social, que como bien sabemos la población comienza a ver con buenos ojos el reciclaje y este se llega a plantear como una auténtica alternativa. En el aspecto económico, cabe mencionar que cuando hay una demanda por alguna materia prima reciclada, el precio asciende. Esto llega a suceder con todo producto o material que ingresa al mercado y su demanda aumenta. Ya en lo ambiental, vemos que el crecimiento poblacional que se está dando a nivel mundial es desmedido y está conllevando la destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad. Por tanto, es importante que el ser humano como tal se haga responsable de la gestión adecuada de los residuos que genera.
Ya para finalizar, en el aspecto salubre, como bien sabemos, la acumulación masiva en botaderos clandestinos de los residuos pues provoca la proliferación de vectores que son portadores de enfermedades y afectan directamente a la salud humana. Por tanto, podemos llegar a decir que el reciclaje de la materia se convierte en una urgente necesidad. La hipótesis que plantea dicho estudio es la siguiente. El aprovechamiento de los residuos sólidos inorgánicos urbanos como medio de ingreso económico por parte de las recicladoras depende de la cantidad, del tipo y del precio del material que logren reciclar. El alcance que tiene este estudio a nivel temporal corresponde al año 2018, donde se realiza el levantamiento de la información, y a nivel espacial corresponde a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ya viendo el plan de trabajo, aquí hemos llegado a considerar 3 aspectos que son importantes y serán descritos uno por uno para su mejor comprensión. La formulación y aplicación de la encuesta. Para llegar a formular la encuesta, primero que nada se ha definido el área de estudio, que en este caso han sido los residuos sólidos inorgánicos urbanos. Posteriormente se ha hecho una filtración de ideas y se han solo quedado con las que se consideran más importantes para lograr obtener la encuesta de 35 preguntas. Ya para su aplicación fue necesario un trabajo previo de aproximación debido a que las personas que se dedican al reciclaje son un poco cerradas para comentar sus experiencias, por lo que fue necesario obtener los contactos telefónicos, hacer citas previas con cada una de las 30 personas que fueron encuestadas. Ya para la interpretación de la encuesta y para su posterior evaluación y comprensión, se procede a elaborar una base de datos en un fichero Excel donde estas 35 preguntas pasan a convertirse en 170 registros. Es así que luego, de manera sistemática, se construye una lista con estos 170 registros donde se considera cada una de las variables que vayan a permitir elaborar un diseño para la evaluación. Es así que se considera que, como todo negocio, el objetivo es maximizar ingresos y minimizar costos. Como punto de partida se considera lo que es el valor promedio, nuestra P28B. Así también, con los resultados de la encuesta se puede evidenciar que el rubro del reciclaje es bastante amplio, por lo que la variedad de residuos que se pueden llegar a reciclar y el impacto que tiene cada uno de estos en la colocación en el mercado. Es así que por esta razón igual se considera cada una de estas variables como explicativas para el estudio posterior. Ya para la evaluación e interpretación de los datos a través de las técnicas estadísticas, una vez logrado la base de datos en el fichero Excel y obtenida la lista, procedemos a trabajar en SPC para poder obtener las frecuencias y posteriormente hacer el cálculo del error. Una vez obtenido esto, procedemos a trabajar en UViews, en el cual introducimos la base de datos, así como también trabajamos con la lista que ya se construyó y podemos calcular las ecuaciones correspondientes. Una vez obtenido todos estos resultados estadísticos, procedemos a la redacción de la interpretación de estos resultados. Ya entrando un poquito a los cálculos, vemos primeramente lo que es el error de muestreo. El error de muestreo es un indicador que permite conocer cuán equivocado se puede estar en una investigación. En este caso en específico, el trabajo de la inferencia estadística se hace sobre la base de los valores obtenidos en el cálculo del error de muestreo que vamos a ver a continuación. Y en este caso vamos a tomar como ejemplo la cantidad del cartón expresada en kilogramos. Como bien vemos, son 231 kilogramos de cartón reciclado promedio, lo cual, aplicando la teoría y las fórmulas correspondientes, que podemos encontrarlo en el libro de estadística de toma de decisiones del doctor Hugo Loza, el cual se va a utilizar a lo largo de toda la investigación, vamos a proceder a reemplazar en la fórmula correspondiente de intervalos de confianza
donde aquí vamos a poder hacer afirmaciones del conjunto de la muestra y construir valores aproximados al promedio y calcular lo que es la probabilidad del éxito. Es así que reemplazando los datos vamos a obtener como un límite mínimo 218 kilogramos y como límite máximo 244. En otras palabras dicho, que si llegamos a sacar 100 muestras de nuestra población de estudio, que son las personas que se dedican al reciclaje, en 95 de estas muestras vamos a lograr obtener que el valor esté comprendido entre este rango, entre 218 y 244. Ya una vez que también hemos conocido estos rangos, para cerrar la estimación vamos a calcular la distancia entre ambos, que en este caso viene a ser 27 kilogramos. Conociendo este número y dividiéndolo entre la media que ya conocemos, que es 231, vamos a obtener un valor que es igual a 0,11. Esto nos da un valor idéntico a nuestro error que ha sido calculado a través de los métodos correspondientes. Es así que posteriormente pasamos a hacer el cálculo del tamaño de la muestra, donde utilizaremos la fórmula de n es igual a k, que es un valor constante, b, que es nuestro valor en unidades de la media, y e, que es igual a nuestro error. Reemplazando los datos, pues vamos a obtener un número que es igual a 32, que sería el tamaño calculado según nuestra fórmula. Y podemos llegar a concluir que este valor es prácticamente el número de las encuestas aplicadas, que han sido 30. En este caso es importante mencionar que el tamaño de la muestra se determinó ex post investigación, debido a que no es una práctica generalizada y se deben considerar diferentes aspectos, como ser la factibilidad de acceso hacia las personas que son encuestadas, las posibilidades económicas del estudiante, así como también el tiempo que lleva a aplicar cada una de estas encuestas, considerando las dificultades que tienen, que han sido mencionadas anteriormente. Ya para el error de muestreo en el caso de variables binarias, como bien sabemos, el error de muestreo es un indicador que nos permite conocer cuán equivocados está, y en este caso en específico vamos a tomar el ejemplo del género de la persona, donde la mayor frecuencia está con el género masculino. Reemplazando los datos en la fórmula correspondiente, podemos obtener como límite mínimo 0,5 y como límite máximo 0,7 de frecuencia masculina. En otras palabras dicho, en este caso, si llegamos a sacar 100 muestras de la población que estamos estudiando, pues en 95 de estas muestras vamos a obtener que los valores van a estar comprendidos entre estos rangos, de 0,5 a 0,7. Para el tamaño de la muestra, en este caso, utilizamos la siguiente fórmula, que es n igual a k, el valor constante que conocemos, p, que es la probabilidad de éxito, q, que es la probabilidad de fracaso, y e, que es nuestro error. Es así que procedemos a reemplazar los datos y a obtener como resultado un número igual a 28, el cual también podemos observar que es bastante próximo al número de encuestas aplicadas. Ya en esta parte de la frecuencia, cabe mencionar que son 57 frecuencias en total las que se lograron obtener, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer mención de las más relevantes según los resultados obtenidos a través de la evaluación de los datos. En la primera agrupación, que es la característica de la microempresa familiar, tenemos como primera frecuencia lo que es el género de la persona, donde hemos visto que con mayor frecuencia se encuentra el género masculino. Al otro lado podemos observar si la persona que se dedica a reciclaje cuenta con un depósito, ya sea en la casa, fuera de la casa, o no tiene ningún tipo de depósito. Ya aquí vemos que con el 40% de frecuencia, la gran mayoría de las personas cuenta con un depósito dentro de la casa.
Cabe mencionar acá que las personas que no cuentan con ningún tipo de depósito, se pudo observar que se debe a que normalmente realizan sus ventas en el mismo día que hacen la recolección. Ya por último, en esta agrupación de frecuencias vamos a mencionar el número de integrantes, donde vemos que la mayoría está agrupado de 2 a 8 personas. Ya entrando a la otra clasificación, vemos lo que es la frecuencia, antigüedad y tiempo. Aquí, de manera específica, veremos la antigüedad de la empresa expresado en años, donde observamos que todos los datos, donde observamos que el 71% de estas personas que se dedican al reciclaje trabajan por encima de los 3 años. Y algunas de ellas han alcanzado hasta 30 años de antigüedad ya. Por el otro lado, vemos los días trabajados en semana, donde los con mayor incidencia son los días jueves, viernes y sábado, que coinciden con los días de fines de semana prácticamente, que donde se generan mayores actividades en la ciudad. Por otro lado, vemos el tiempo de recolección, que es otro punto muy importante a considerar, donde la mayoría de las personas trabajan más de 6 horas al día. Aquí igual me parece importante hacer mención de que las personas que trabajan de tiempo parcial y tiempo medio, se ha visto casos que se debe a que o bien son madres solteras que tienen responsabilidad de sus niños y trabajan medio tiempo para poder obtener un ingreso. O así también se ha visto casos de que son niños que asisten al colegio y en su otro tiempo pues colaboran a sus padres con el tema de la recolección. E igual se ha visto personas que trabajan de manera eventual, como ser carpintería, albañilería, trabajos donde a veces no tienen en el momento, pero necesitan obtener un ingreso y lo hacen a través del reciclaje. Ya en la última clasificación de las frecuencias, que son las características del proceso del reciclaje, vamos a ver los lugares con mayor frecuencia de recolección, que en este caso son las calles y los comercios. En la otra tabla vamos a poder observar cuál es la zona que tiene mayor frecuencia de recolección, que en este caso es la zona sur. Así también, en la parte de abajo podemos observar cuál es el medio de transporte en lo que ellos normalmente llevan sus residuos. El que tiene mayor frecuencia es a pie, la gran mayoría lo hace a través de este medio y carga una bolsa de yute para poder llevar la acumulación de sus residuos. Ya por otro lado veremos lo que son los tipos de residuos que se reciclan, que aquí vemos que los con mayor incidencia son el papel blanco, el hule, el papel mixtura y el PET. Por el otro lado, en la tabla de acá vemos lo que son los meses de mayor incidencia, que coinciden con el mes de Navidad, diciembre, y en el caso de este año que se hizo el levantamiento, coincidió con con el mes de febrero, que fue el mes de Carnaval. Ya en las siguientes diapositivas vamos a ver la cantidad y el precio de algunos de los residuos con los que hemos logrado nosotros trabajar para hacer los cálculos. La cantidad reciclada del cartón, en este caso pertenece a la clase modal con un 36% y va a un rango de 200 a 720 kilogramos cartón reciclado. Ya aquí en el precio podemos observar que igual pertenece a la clase modal y va de 0,5 a 0,6 bolivianos kilogramos. Ya para el papel blanco, con un 41% de frecuencia, va en un rango de 19 a 195 kilogramos reciclados. Y su precio, como podemos ver, es un poco más elevado al del cartón y va de 1,5 a 2,2 bolivianos el kilogramo.
En el caso del papel mixtura, vemos que con la mitad de las frecuencias, este pertenece al rango de 19 a 140 kilogramos papel mixtura reciclado. El precio de este varía con mayor frecuencia entre 0,5 y 0,6 bolivianos el kilogramo. Ya en este caso vamos a observar otros datos que se consideran importantes, como ser la actividad que realizan además de la recolección. En este caso, con un 73%, vemos que es la separación de los residuos, lo cual para ellos les facilita al momento de realizar las ventas de los residuos que reciclan. En este lado vemos la duración del tiempo trabajado, expresado horas, semanas, donde vemos que con casi la mitad de frecuencias, las personas que se dedican al reciclaje trabajan 11 horas a la semana. Por último, pero no menos importante, vamos a hacer mención al monto de dinero recaudado en una semana, que con un 53% de frecuencia va en un rango de 210 a 600 bolivianos semana. Ya entrando a los modelos de regresión, vamos a ver expresado el valor de ventas en un modelo lineal. Este está conformado por una variable explicada, que es P28B, que ya anteriormente habíamos mencionado, que es el valor promedio de nuestra microempresa o el ingreso bruto de esta, y tiene como variables explicativas a P10, que es el número de empresas que compone la microempresa familiar. Por el otro lado, las otras variables son variables binarias, que vienen a ser P18 cal, 1 si el recojo de los residuos tiene lugar en la calle y 0 si es en otro lugar. P18 com si el recojo tiene lugar en el comercio y 0 si es en otro lugar. P19E, 1 si recoge en la zona este de la ciudad y 0 si es en otra zona. Ya analizando un poquito los resultados de la regresión, se puede identificar que todos los coeficientes son significativamente diferentes de 0. Esto también lo podemos evidenciar con el estadístico y la probabilidad, que es nula. Para poder entender el impacto que tiene cada una de estas variables sobre nuestra variable explicada, vamos a analizar nuestros valores positivos y nuestros valores negativos. En este caso, el valor positivo van a ser P10, que es nuestro número de empresa. Da el caso de que si aumenta en un componente la microempresa, pues las probabilidades de que el ingreso bruto de la misma aumente se da en 178 bolivianos. Sucede lo contrario, que cada vez que la microempresa familiar recoge en la zona este, el ingreso bruto de la microempresa va a disminuir en 780 bolivianos. Esto cabe mencionar que si lo analizamos de manera individual. Aquí lo más importante es hacer un análisis de manera conjunta para poder observar el impacto que de manera grupal dan todas estas variables a nuestra variable explicada, que es P28. Es por esta razón que se estudia el cálculo del valor esperado, donde vamos a obtener a partir de la ecuación anteriormente vista, y según la incidencia que tiene cada una de estas variables, los valores, como podemos observar, cambian. Por ejemplo, ya observamos tanto en nuestro gráfico como en la tabla que si vemos que para un integrante los valores de venta van a aumentar cuando él recicle en las zonas comerciales y en otros lugares que pertenezcan al este de la ciudad. Así como también en otras zonas de la ciudad vemos que le favorece reciclar en los lugares comerciales,
también en las calles y en los otros lugares. Entonces, de acuerdo a esto, podemos concluir que para un solo integrante le conviene realizar el reciclaje en otras zonas de la ciudad que no sea el este. Para el caso de 7 personas, para arriba podemos observar que en cualquier lugar que él recicle o en cualquier zona, pues va a beneficiarle al ingreso. Es por eso que podemos también llegar a concluir que mientras más personas se dediquen al reciclaje de manera asociada o trabajen en una misma microempresa, pues les va a favorecer para sus ingresos. Ya viendo un poquito lo que es la bondad de ajuste, tenemos un R cuadrado que es de 0,79. Esto significa que nuestro modelo tiene una certeza del 79%. Y el restante 21, pues lo hemos encontrado dentro del error que hemos estudiado anteriormente. Así también vamos a observar el dato de Durbin y Watson, el cual es igual a 185 y este es un valor que se encuentra dentro de lo aceptable. Así también tenemos el gráfico de los datos obtenidos a través de la encuesta, que son estos de color azul, y los datos obtenidos a través de la estimación, que son los de color naranja, los mismos que respaldan lo anteriormente dicho. Ya ingresando a lo que son los modelos de respuesta cualitativa, aquí vamos a ver las relaciones de causalidad para nuestros 3 modelos, el papel blanco, el papel mixtura y el cartón. En el caso del papel blanco, podemos observar que este va a ser susceptible a ser identificado cuando conocemos el valor de venta, el lugar donde se recicla, que en este caso es el local comercial, y el transporte en que es llevado, que en este caso viene a ser un carrito. Para el papel mixtura, es posible conocer su recolección cuando conocemos el valor de venta de este. Ya para el caso número 3, que es el cartón, este viene a ser identificado cuando conocemos el lugar de recolección, que viene a ser el local comercial y los microbasurales. Ya entrando a detalle uno por uno, primero veremos el papel blanco, donde se conoce que nuestra variable explicada viene a ser P23PB, que es una variable binaria igual a 1 si recoge papel blanco y 0 cuando no lo hace. Y se tiene como variables explicativas a P18 con 1 si recoge en algún comercio y 0 si es en otro lugar. P21.2, 1 si la carga acumulada se recoge en un carrito de tracción humana y 0 pues si se da en otro medio de transporte. Por último tenemos P28B, que como bien sabemos es nuestro ingreso bruto de la microempresa expresado en bolivianos. Analizando los resultados de la regresión, vemos que los coeficientes estimados son estadísticamente diferentes de 0. Tanto como lo demuestra lo que es el probabilístico y la probabilidad asociada. Salvo el término de nuestra constante, que lo mantenemos para poder hacer el cálculo de los coeficientes de determinación. Para interpretar, en este caso, los resultados obtenidos, vamos a aplicar el mismo método que el anterior, analizar los valores positivos y los valores negativos. Es así que se dice que cuando se recoge en locales comerciales, se puede entender que cada vez que esta variable va a incrementarse, va a disminuir la probabilidad de que se recolecte papel blanco. Ya viendo nuestra bondad de ajuste, podemos ver que los indicadores de nuestro coeficiente de determinación es igual a un 46%, mientras que los aciertos que hemos llegado a obtener son iguales a un 83%, poniendo así de manifiesto la calidad de nuestro ajuste. Se tiene también lo que es la representación gráfica de los valores observados y de los valores estimados, que vienen a ser los cuadraditos,
que ponen de manifiesto nuevamente nuestra calidad de ajuste. Ya para nuestro segundo caso, que es el papel mixtura, podemos ver que nuestra variable explicada es nuestra P23PM, que es una variable binaria, 1 si recoge papel mixtura y 0 si no lo hace, y tiene como variable explicativa a P28B, que es el ingreso bruto. Dentro de los resultados de la regresión, se presentan los coeficientes estimados donde todos son estadísticamente diferentes de 0. Y la interpretación que podemos dar en este caso es que mientras aumenten el valor de venta, la probabilidad de reciclar papel mixtura incrementará. Dentro de lo que es la bondad de ajuste, observamos que nuestro coeficiente de determinación es igual a 30 y los aciertos obtenidos alcanzan un 77%, poniendo de manifiesto la calidad de nuestro ajuste. Ya bueno, así igual para este caso, tenemos lo que es la representación gráfica de nuestros valores observados y de nuestros valores estimados, los cuales respaldan lo anteriormente dicho. Ya para nuestro tercer y último caso, que es la variable del residuo cartón reciclado, vemos que P23K es una variable binaria igual a 1 si recoge cartón y 0 si no lo hace. Tiene como variables explicativas a P18 con 1 si el recojo se da en lugares comerciales y 0 si es en otro lugar. Y P18MB, 1 si el recojo tiene lugar en microbasurales y 0 si es en otro lugar. Es así que, observando los resultados de la regresión, en este caso, podemos concluir que los coeficientes estimados todos son estadísticamente diferentes de 0. Y en cuanto a la interpretación que podemos darle en este caso, se tiene que si la recolección se da en comercios, va a incrementar y por tanto la probabilidad de que se recicle cartón aumenta también. Sucede lo contrario cuando la recolección se da en lugares de microbasurales. Dentro de lo que es la bondad de ajuste, podemos observar que nuestro coeficiente de determinación es igual a un 39% y se alcanza un 83% de aciertos. Se tiene también lo que es la representación gráfica para este modelo, donde se observan los valores esperados y la probabilidad estimada, los cuales nos permiten poner de manifiesto la calidad de nuestro ajuste. Ya para finalizar, se tiene una conclusión por cada modelo que se ha trabajado. Dentro de lo que fue el primer modelo, podemos concluir que por cada integrante adicional que se incorpore, el valor de ventas va a incrementarse en 178 bolivianos. Para el segundo modelo, aquí podemos concluir que según su nivel de ventas, la microempresa pertenece a la clase de ingresos superiores y de manera adicional, si ésta hace su recorrido empujando un carrito de carga, la probabilidad de que se recolecte papel blanco pues se incrementa. Ocurriendo lo contrario en términos de probabilidad cuando la microempresa recolecta residuos en lugares comerciales. Para nuestro tercer modelo, según los resultados, podemos mencionar que su recolección aumenta ante incrementos en el valor de venta de los residuos recolectados. Ya para nuestro último modelo, que es el del cartón, podemos mencionar que su probabilidad de que la microempresa recolecte cartón se va a incrementar cuando el sitio de tránsito incluye locales comerciales. Y disminuye cuando la frecuencia se da en los microbasurales.
Eso sería todo. Muchísimas gracias.